Durante todos los años que yo enseño la carrera de gastronomía, cocina peruana es el curso que más he enseñado en la parte práctica. Eso no implica que no pueda empezar la clase con la parte teórica porque es muy importante. Ustedes hoy día, conmigo, por lo menos en mi metodología, es hablar, porque si no voy a hacer nada práctico, entonces cocina peruana tiene también mucha historia. En buena hora que ustedes están llevando también conmigo el curso de introducción a la gastronomía, que para mí más es historia de la gastronomía. En este caso, vamos a hablar de historia de la gastronomía, pero más ya de cocina peruana. Ya que no vamos a hacer la parte práctica, vamos a hablar de cocina peruana y para ello he seleccionado la cocina regional norte. Les voy a explicar en qué consiste. Pero antes de eso, les quiero pedir, por favor, por lo menos le quiero pedir a Esther, que es la que siempre está dispuesta a hablar, que me digan más o menos en qué han consistido sus clases iniciales. Por favor, a ver, Esther, para tener una idea de qué es lo que han hecho. Bueno, profesor, en la clase pasada, bueno, desde el principio estábamos hablando sobre las picanterías, sobre las hechicerías, de todo, como en la última tarea que dejó el profesor, que teníamos que investigar sobre los utensilios de la cocina arequipeña y cómo va el batán, cómo así reemplazó a la licuadora, algo así. Que estamos hablando puro picantería, nos enseñó videos, todo cómo lo preparan las comidas, rocoto relleno y por qué, cómo lo implementan antes sus utensilios de los antepasados, su cocina de fogón, su batán, todo eso nos explicaba. Ya, quiere decir que desde el inicio han hecho solamente temas de Arequipa. Sí, pura picantería, puro de Arequipa, sí. Nos preguntó si fuimos a la picantería, algunos no conocían, yo tampoco no conozco, eso nos faltaba explicar también. Muy bien, ya, me parece correcto. Lamentablemente, como digo, yo como anoche me han avisado de improviso para reemplazarlo, yo no conozco sus sílabos, o sea, qué clases tiene programada, pero de tratarse de cocina peruana, hablar de cualquier cocina peruana es bueno. Entonces, él ya les ha tocado un poco el tema de la cocina arequipeña, ya que obviamente Arequipa es una de las ciudades más regionalistas que hay. En este caso, yo, con la finalidad de poder ocupar la hora de clases y lo que tenemos para conversar, he programado lo siguiente. Necesitamos ubicarnos como de costumbre un poquito en el contexto de qué es la cocina peruana en términos generales. Y para esto, luego, poco a poco, vamos a entrar un poco para que ustedes también conozcan. Por ejemplo, vamos a hacer lo contrario, vamos a irnos al norte. ¿Por qué? Porque dentro de la cocina peruana, que hay mucha historia, también vamos a ver específicamente los departamentos del norte, porque son los departamentos donde también sale mucha de la cocina peruana, que es ya llamada platos bandera o los más representativos de nuestra gastronomía. Bien, entonces vamos primero a ubicarnos un poquito aquí en el mapa del Perú, donde está ubicado dentro del contexto de Sudamérica, porque ya les he dicho, chicos, si ustedes van a ser chefs, van a trabajar siempre relacionados con gente y es probable que ustedes estén en la posibilidad de trabajar con gente extranjera. Y dense cuenta desde ahora, dirán, pucha, que tanto nos insistía el profesor Lucho, que es cierto, pues, no pueden hablar más que de Arequipa, o ustedes van a ser chefs más exclusivos de Arequipa. Yo no creo, ¿no? ¿Algunos tienen expectativa de ponerse un negocio? Sí, que bueno, pero creo que una de las mejores experiencias que puede tener un cocinero es viajar. Y si no viajamos, por lo menos tener la alternativa de haber conocido nuestra historia, la historia por lo menos de nuestros departamentos. Nadie estudia para ser chef solamente de un solo departamento. Entonces, es bueno que conozcan bien su cocina regional, pero también hay que conocer la cocina empezando por nuestro país. Entonces, nuestro país es tan rico en el aspecto geográfico, por eso que les insisto y siempre deben acordarse, debemos como futuros chefs conocer la geografía de nuestro país, por lo menos de nuestro país, y posteriormente la de Sudamérica, de Europa y del mundo entero, porque esa es la finalidad de un profesional de cocina. Entonces, aparte de todos los aspectos complementarios, ¿no?, que son los más importantes, como lo que es técnicas. Entonces, geografía e historia es muy importante en el desarrollo
de un alumno que pretende realmente trabajar como chef. Ya les vuelvo a repetir que nuestra característica es que siempre vamos a estar rodeados de gente y por lo tanto hay la posibilidad de intercalar experiencias con gente de otros países. Muy bien, aquí tenemos a nuestro mapa del Perú, en donde están todos los departamentos que conformamos costa, sierra y selva. Tenemos la ubicación del Perú dentro del contexto de Sudamérica. Verán el tamaño del país, quiénes son los más grandes, quiénes son los más chicos, y nosotros que tenemos esa bonita peculiaridad que tenemos fronteras y a la vez tenemos todo un tremendo litoral marítimo que nos permite tener una tremenda riqueza geológica marina que nos permite también a la vez tener todos los insumos que cualquier país quisiera tener. Bien, vamos a ubicarnos acá. Aquí estoy haciendo una breve reseña de la cocina peruana. Como de costumbre, la leo y luego la traduzco y la explico en mis palabras. Dice, si retrocedemos el tiempo y nos remontamos a la época en que llegaron hasta el Perú los españoles, se realizaron el encuentro de dos culturas desconocidas entre sí, la cultura indígena y la cultura española. Muchos cambios han surgido desde el desarrollo de los pueblos y uno de ellos se produjo en el aspecto culinario, independientemente de los aspectos culturales, religiosos y de costumbre, ¿sí? Se convirtió en una síntesis provocativa de ingredientes e innovadoras técnicas que dieron lugar a distintos y sabrosos platos, por ejemplo, nuestros platos con ajíes, los rocotos, las hierbas, el huacatay, por ejemplo, que se sigue utilizando hoy para sazonar los alimentos junto a especias de influencia morisca. Ahora les explico qué es morisca, como el comino, el culantro, la canela, el clavo, que derivaron en los famosos postres criollos. Siempre les he dicho que ustedes como alumnos deben tener presente esta pregunta que es básica de un examen para todo estudiante de cocina. Hay un antes y un después en la cocina peruana. A ver, nuevamente voy a preguntarle a Ronald, ¿qué cosa es el antes? Ronald creo que es el que dice que no tiene micro, ¿no? A ver, Henry, ¿qué cosa es el antes y el después en la historia de la cocina peruana? Antes de la llegada de los españoles. Muy bien. Eso es lo Después. que ustedes tienen que tener presente. Eso es lo que tienen que tener presente. Porque si hablamos de la gastronomía peruana, hablando históricamente, existe un antes y un después. ¿Por qué? Porque si los españoles no hubiesen llegado, no tendríamos todos los insumos que tenemos. De igual manera, los españoles también ganaron bastante llevándose nuestras especias que tenemos, nuestros productos, hacia el viejo continente, a Europa, ¿sí? Entonces, dense cuenta de la importancia de esa fusión de estas dos culturas. Además que los españoles, pongan atención chicos, ¿eh? Estamos en cocina peruana, pero a la larga, hoy día, es un recuento de historia de la cocina peruana. Recuerden que los españoles, y de antemano les voy diciendo, porque vuelvo a repetir, cultura general gastronómica. Los españoles cuando llegaron con gente también extranjera, ¿no es cierto? A pesar de que Cristóbal Colón era italiano, que obviamente habrían venido algunos italianos, llegaron después los españoles, y los españoles vinieron también con otras influencias. Por ejemplo, ¿qué trajeron ellos? Trajeron esclavos africanos. Los españoles llegaron también con otras influencias, por ejemplo, las influencias de los moros o los árabes, moros árabes, que ya los tuvieron 5 siglos, estuvieron sometidos los españoles por los árabes. Quiere decir que vinieron con esas influencias también árabes los españoles. Por eso que cuando el español llega al Perú y se mezcla con la cultura peruana, con nuestros indígenas, hay una tremenda mezcla de culturas y en el campo gastronómico de igual manera. Los españoles, me adelanto un poco porque vuelvo a repetirles, nunca se van a arrepentir de decir qué razón tenía el profesor en hablarnos de la cultura gastronómica. Por ejemplo, los españoles cuando estaban ya aquí, ya estaban en el Perú, tenían sus costumbres. Y por ejemplo, si ellos beneficiaban una res, una vaca, ellos no comían todo lo que estaba en los interiores.
Los interiores, ¿para qué? Como, ¿qué cosa decimos nosotros a los interiores? A la panza, el bonete, el librillo, el cuajal, el corazón, los riñones, pulmones, todo lo que está dentro, ¿sí? De igual manera, de cualquier animal no comían los interiores. Sin embargo, lo dejaban, ¿y quiénes aprovechaban eso? Lo aprovechaban los esclavos. Los esclavos negros empezaron a usar estos insumos porque era lo que les quedaba para comer, y es ahí donde nace un poco, al mezclarse con los peruanos, con los indígenas peruanos, y ya hay esa mezcla entre cholo, negro, chino, de todo, se mezclan, y es donde salen algunos platos que hasta la actualidad tenemos. De ahí viene la historia, por ejemplo, de comer anticuchos, el corazón, que su origen, el kebab, es árabe, ¿no es cierto? Entonces ya ahí se van desvirtuando unas recetas y se quedan como recetas, obviamente con la capacidad del peruano en la forma de condimentar y de preparar, ¿no? Entonces, eso es un poquito, por ejemplo, siempre recordar el tema de la llegada de los españoles con estas influencias que nos permitieron tener una tremenda variedad de la mezcla y fusión de sabores, costumbres, en lo que es la gastronomía. Hasta allí, ¿alguna pregunta, chicos? Les pido, por favor. Yo no creo que ningún alumno tenga curiosidad o una inquietud de preguntar algo. Vuelvo a repetirles, si algún día yo no sé algo, me voy a dar el trabajo de buscarlo, investigarlo y darles respuesta. Pero por favor, les pido que conversen, hablen, pregunten. Voy a estar hora y media charlando porque esta clase es más de cocina peruana histórica, porque no vamos a hacer ninguna preparación. Muy bien, antes de pasar a la siguiente ficha, ¿alguna pregunta, alguna duda con alguno de ustedes? Profesor, una pregunta. Dime. Entre cuando se juntaron esclavos y todos estos, las razas, ¿qué platos más apareció cuando se mezclaron todas las razas? Más que se hubo el anticucho, ¿qué platos más se apareció? Bueno, antes que me olvide, ¿están viendo el PowerPoint ustedes en la pantalla o no? Sí, profesor. Sí, allá, ok. Bien, a ver, vuelvo a repetir. Por ejemplo, al haberse producido esa fusión de la llegada extranjera y mezclarse con el Perú, yo he puesto como ejemplo el anticucho, pero desde ahí salen todas las cosas que nosotros conocemos, por ejemplo, como cocina criolla. ¿Qué conocemos como cocina criolla? Por ejemplo, a ver, tú mismo contéstame. ¿Con qué se hace el caucao? ¿Qué carne es la que se emplea para el caucao? ¿O qué parte de la res se emplea para el caucao? La panza. La panza, ¿no es cierto? La pancita. La pancita. Comemos también hígado frito, ¿sí? Comemos el bofe que hacemos la chanfainita. Comemos la pata para patita con maní. Comemos la lengua guisada, lengua de muchas formas. Comemos rioncitos al vino. Es decir, todo lo que en la actualidad, por ejemplo, se come en nuestra llamada cocina criolla, la sangrecita, por ejemplo, mezclado con nuestros insumos, en algunos casos un poquito ya llevada también con algunos insumos de ellos, pero justamente eso es parte de la influencia. He puesto solamente como ejemplo eso, ¿ah? Porque hay muchas otras cosas también. Con los insumos que ellos han traído, más adelante vamos a hablar de otras influencias. Bien, de todas maneras, porque como vamos a hablar después del norte del Perú, voy a hablarle un poquito, adelantándome un poco, lo que en algún momento vamos a ver en Historia de la Gastronomía, en Introducción a la Gastronomía. Por ejemplo, con el tiempo, vamos pasando el tiempo, ¿qué otras culturas han influenciado en nuestra gastronomía? Definitivamente, después de todo este grupo de gente que vino del viejo continente, del viejo mundo, como les digo, italianos, españoles, que llegaron con influencia árabes, africanos, mucho más adelante ya llegaron también una de las culturas que inmigró al Perú y que prácticamente es una de los grupos más étnicos más grandes que hay, que son los chinos. Los chinos llegaron originalmente a trabajar en las haciendas azucareras y algodoneras. Vinieron los chinos culíes, ¿sí? Vinieron en barcos, los contrataban aquí en el Perú para que trabajaran en las haciendas. Entonces, por ejemplo, llegaron los chinitos a trabajar
Y ustedes tienen que pensar que estos chinitos no hablaban, pues obviamente, nuestro idioma, hablaban chino. El chino mandarín, ustedes habrán visto películas, son esos chinitos sin cabello que tienen una trenza larga, ¿sí? Esos son los chinitos culíes. Llegaron a trabajar, como les digo, en las haciendas azucareras, en el ferrocarril, en las haciendas algodoneras. Pero, ¿qué sucedía? Ahí va otro detalle que es para historia de la gastronomía, pero se lo estoy adelantando. Cuando ellos llegan a trabajar, llegaba el momento, como en cualquier sitio, de empezar a comer sus alimentos a la hora que uno para cada jornada laboral para comer, ¿no es cierto? Entonces ellos, como no hablaban castellano, se llamaban a la hora de que tenían que acercarse todos para comer. Y a ver, ¿quién me dice cuál es el producto básico del alimento de los chinos? ¿Cuál es su alimento básico de los chinos? ¿Qué producto básico? Arroz. Entonces, ellos, a la hora de comer, como ellos no habían logrado traer todos sus insumos de la China, obviamente ya existían por el intercambio comercial, ya existían muchos productos también chinos, pero no todos. Entonces, ellos, a la hora de comer, su llamado, cuando se llamaban para comer, así como nosotros tenemos nuestras jergas, cuando hablamos así entre amigos y decimos, oye, vamos a tirar jama, o hay que decir tantas palabritas que inventamos acá para decirle a la hora de comida, ellos se llamaban con un vocablo chino, que era, decían, sek fan, sek fan. Sek fan significa comer arroz, o sea, era su forma de llamarse para comer, a la hora de comer, sek fan. Entonces, esa palabrita, sek fan, fan es arroz cocido, ellos con el tiempo, los peruanos que escuchaban que los chinos se llamaban sek fan, con su forma de hablar que tienen, el peruano, sin querer, fue cambiándole el sentido del sonido y en lugar de sek fan, quedó en chifán. Es allí donde nace la famosa palabra chifa, porque chifa no existe como tipo de cocina en otros países del mundo. Solamente existen chifas, ahora sí existen porque son los chinos que salieron del Perú y se fueron a otros países. En primer lugar, en los países de Sudamérica, donde encuentran chifas ahora, con ese nombre de chifa. Porque si ustedes viajan a Estados Unidos, van a encontrar cocina china o cocina oriental, pero la palabra chifa, si encuentran que dice chifa, es porque ese chino salió del Perú. Entonces, ya desde ahí estamos teniendo otra influencia con los chinos, y por eso que en la cocina peruana, por ejemplo, el arroz chaufa es parte de nuestra gastronomía. No podemos decirla que es exclusivamente de los chifas. Es prácticamente ya un plato propio tomado por adopción en el Perú. Así como los chinos, también llegó otra cultura. A ver, ¿quién tiene la idea de cuál es otra cultura que ha influenciado en nuestro país, aparte de los chinos? ¿Qué otro país ha influenciado en su gastronomía en nuestro país? La japonesa. La japonesa es muy nueva, una más antigua. Lilian, a ver, habla. Lilian, ¿estás ahí, Lilian? Sí. A ver, en la comida peruana, ¿qué otro tipo de influencia de comida hay que no sea peruana ni china? ¿De los negros? Bueno, ya, también, pero los negros en alguna forma ya eran negros peruanos, digo, de otra cultura, de otro país. Cuando comes pizza, ¿en qué país piensas? La italiana. Italiana, pues, chicos, obviamente. Los italianos, ya estamos hablando de la época moderna, obviamente, pero estamos hablando de las influencias en la cocina peruana. Los italianos, de igual manera, cuando llegan al Perú, llegan también porque eran comerciantes, tenían negocios bancarios, y obviamente ellos son los que introducen el uso de la pasta, a pesar de que la pasta no es inventada por los italianos, sino por los chinos. Pero los italianos son los que utilizaban mucho la pasta. Así como nosotros consumimos mucha papa y arroz, ellos consumen la pasta. Entonces, la influencia italiana hace de que en la actualidad puedas tomar un menestrón, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es uno de los platos típicos, el menestrón. Los tallarines, los espaguetis a la boloñesa, que son los rojos, o al pesto, que son los verdes, los canelones, los ravioles, el fettuccine al Alfredo, las pizzas de todos los tipos que hay, las costumbres de tomar vino como todo europeo. Entonces, ahí tenemos otra influencia de otro país, ¿ah? Españoles, italianos, chinos. Después viene otro grupo más étnico que también deja influencia.
¿Cuáles son? Los franceses. Los franceses también llegaron a nuestro país y introdujeron otros aspectos de la cocina, por ejemplo, en el aspecto de la gastronomía. Antes que me olvide, en los italianos, otro detalle básico es la influencia de Donofrio. ¿Qué son? ¿Qué marca hay en Donofrio? ¿Qué marca de productos hay en Donofrio? Helado, panetón. Helados, panetón, chocolate. Eso es influencia italiana, por si acaso. El helado sobre todo. Bien, los franceses llegan también con un poquito de mejorar, digamos, la calidad de sus productos, de lo que preparaban. Por ejemplo, en las salsas, produjeron algunos postres muy buenos como los mousses, el mousse, ¿no? Y profiteroles y diferentes, digamos, aspectos de la cocina un poquito más detallada en lo que es pastelería fina. También en cocina, ¿ya? Pero es otra, mucho japoneses. Los japoneses a ver, disculpen, se fue un rato la conexión, ya estoy conectado de nuevo. A ver, ¿me están escuchando? Porque se fue la conexión un rato. Sí. Sí, profesor. Ya, ok. Listo, bien. Entonces, estábamos hablando de qué? De los japoneses. Los japoneses, ustedes habrán escuchado, y me imagino que, no sé si en Pedregal habrá, en Arequipa sí hay, aquí en Camaná en verano llega, cuando ponen sushi, con el nombre de sushi, que es una forma de referirnos a la cocina japonesa, porque la cocina japonesa es cocina japonesa, pero le llamamos sushi porque se vende un producto que es el más común, el más solicitado, digamos, dentro de la cocina japonesa, que son los makis, rolls, los rollitos como piononos con diferentes tipos de relleno. Pero eso ya es una mezcla de cocina japonesa un poco más nueva, no es tan antigua, ¿sí? La cocina fusión, en este caso, entre cocina peruana y cocina japonesa, ha salido como resultado eso. Y ya hay varias generaciones de lo que son inmigrantes japoneses, como los Nisei, los Nikkei, y diferentes tipos de nombres que se les da a estas culturas. Muy bien. Hasta ahí hemos hablado un poquito de las influencias extranjeras. Vamos a ver qué más dice nuestro texto de hoy día. Dice, esta fusión de estas culturas se mezcló sabiamente con las costumbres, con los condimentos y alimentos llevados por las esclavas moriscas. Las esclavas moriscas son las mujeres árabes, ¿ya? También llegaron esclavos negros, quienes servían para las labores domésticas y agrícolas y ganaderas en las grandes haciendas de la costa. Ahí es donde sale el tema de la preparación con el uso de los interiores, como digo, como el corazón para los anticuchos, la sangrecita del pollo para la sangrecita, el mondongo para el caucao, las tripas para el choncholío, caparina, como le suelen decir acá en el sur, los pulmones para la chanfainita, aparte de otros platos más refinados, como por ejemplo la papa seca para la famosa carapulcra, que es un plato típico de una parte de Lima, de una provincia de Lima, de Chincha. Y el arroz con frijoles para el tacu-tacu, ¿no? Entonces, como ustedes ven, las influencias son muy importantes. Y eso, chicos, nuevamente les quiero volver a decir, por favor, acuérdense de mí, dirán, este señor tan espeso que cada rato nos insistía con el tema de la cultura. Pero es cierto, chicos, ustedes van a ser profesionales. Y si solamente saben de cocina arequipeña, que me parece muy bien, pero ustedes van a estar en contacto con gente también de otros sitios. Es necesario tener un poquito, ampliar nuestros conocimientos en lo que es gastronomía general, por cultura general, aparte de la específica. Muy bien. Dice, por ejemplo, los franceses también trajeron otras técnicas como el mousse,
los chinos que crearon con nosotros un nuevo mundo de sabores. Los chinos aportaron en el Perú la técnica. Cuando hacemos, por ejemplo, el lomo saltado, la técnica se llama salteado. Y eso es una técnica china. O sea, todo lo que es salteado, en nuestro caso nosotros le ponemos el nombre de lomo saltado, pero la técnica es el salteado. Todo eso es característica de la cocina china que nos dejaron. Y, por ejemplo, un detalle más para técnicas. ¿Cuáles son las características para que se le pueda llamar salteado a una preparación? Ojo, graben, eso les va a servir mucho. El salteado tiene 3 características básicas. Son poco elemento graso, es decir, poco aceite, o el material con el que vayan a saltear. Poco elemento graso. Fuego alto y corto tiempo. Porque si yo pongo en una sartén bastante aceite, lo voy a dejar 10 minutos, ya no es. Y fuego bajo ya no es salteado. El salteado tiene esas 3 características. Poco elemento graso, fuego alto y poco tiempo. Ese es el salteado. Ustedes verán en los chifas ahora que está a la costumbre de que se vea lo que preparan, cómo es en el momento en el wok, saltean rapidito, se flamea y pum, listo. ¿Cierto? Nosotros conocemos el lomo saltado de igual manera. 3 características de la técnica dejada por los chinos en el salteado, que es parte de la influencia en la cocina peruana también, ¿no? Los italianos introdujeron en nuestra gastronomía los tallarines y el sabroso menestrón y la pasta en forma general. ¿No? De esta manera el arte de cocinar entre una y otra nacionalidad fue creando a su vez una nueva cultura, es decir, una nueva cocina peruana, que es una de las más exquisitas del mundo. Recordemos que nuestra comida es muy rica y muy variada. Tenemos tantas mezclas, tantos sabores y colores, que eso muestra un poco la multiculturalidad del Perú. Aparte de que tenemos también preparaciones propias de costa, sierra, selva, hace que eso mejore. Por eso que la cocina peruana está considerada como una de las mejores de América Latina y por qué no decir del mundo. Entonces, hasta ahí estamos viendo, por ejemplo, que desde la llegada de los españoles ya se cultivaban cosas propias. Si no hubiesen llegado los españoles, estaríamos comiendo lo único que teníamos nosotros, que no es que sea malo, pero no podíamos mezclar para hacer preparaciones como las que hacemos ahora, ¿no es cierto? Entonces, dense cuenta de que la influencia de ambos países ha servido para nosotros y para ellos. Ya desde la conquista de los españoles, ya sembramos, teníamos nuestro método de cocción, trajeron las especias que llegaron con los europeos, los vegetales que llegaron con los europeos, la influencia de comer, por ejemplo, estos interiores, hígado, patita, molleja, corazón, los tallarines traídos por los italianos y el mousse traído por los franceses. ¿Alguna pregunta o alguna intervención, alguna inquietud hasta esta parte, por favor, chicos? ¿Nadie tiene nada que preguntar? Ay, Diosito. ¿No hay nadie que quiera preguntar algo? Voy a pedirles que prendan sus micros a todos, ¿eh? ¿Está John Zamata? Sí, ¿No tienes ninguna pregunta, ninguna consulta, ninguna curiosidad? ¿Has entendido todo lo que he explicado? sí, todo claro. John Puma, ¿no tienes ninguna inquietud? Bueno. Abimael Caguana. No, profesor, quedó claro. Muy bien. Bueno, pues. Vamos a hablar un poco de platos típicos y es necesario tener un concepto que también a veces lo tenemos equivocado. Espero que no se malinterprete lo que voy a explicar, porque a veces no lo toman con agrado cuando uno es directo y obviamente dice las cosas como son, porque a veces queremos pensar de que todo lo que es
de un sitio, o sea, de un departamento es lo mejor. Y no necesariamente es así, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar un poco de lo que es un plato típico. Miren la diferencia en lo que estamos confundiendo en la actualidad de lo que es un plato típico y lo que también llamamos ahora un plato bandera o un plato regional. A ver, si yo estoy en el extranjero, estoy en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, y me dicen, oye, háblame de un plato bandera de tu país, ¿de qué estamos hablando? Por favor, alguien pues que hable un poquito, que dice que no conocen nada de lo que estamos hablando, no puede ser, no creo, chicos, ¿ah? ¿Qué cosas consideran ustedes que es un plato bandera? ¿O a qué se le llama un plato bandera? ¿Han escuchado hablar de eso o no? Sí, ¿Qué cosa crees tú que es un plato bandera? ¿Qué cosa es la bandera para nosotros? el plato típico de tu país. No, ahí estás diciendo típico, ¿ves? Ahí estás justamente, por eso les hago ver. Cuando yo pregunto, ¿qué cosa es una bandera? ¿Alguien me puede decir qué cosa es una bandera? El Bandera. mejor plato de tu país. No, hablo de la bandera. Sí, el nombre propio, bandera. ¿Qué cosa es una bandera? Un símbolo. Un símbolo patrio, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de un plato bandera, son justamente platos que no necesariamente, ojo, no malinterpreten, que no necesariamente, como también puede ser típico, sino es un plato que en este caso está representando al Perú fuera del país. A eso le llamamos plato bandera. Y en la sociedad moderna, la gastronomía, los cocineros que están de moda, han tenido por bien decir, de denominar plato bandera a algunos platos peruanos que se manifiestan en otros países y que son realmente reconocidos como tal. Así como reconocemos la bandera peruana en otro país, bueno, plato bandera peruano le llamamos a ciertos platos que pueden ser o no típicos. Ahora les voy a explicar qué cosa es típico. Entonces, ese plato bandera es el que identifica al país de origen. En nuestro caso, dicen un plato bandera peruano, pum, sacan el ceviche, pum, sacan el lomo saltado, por poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces, no confundamos eso y a qué cosa le llamamos plato típico. Plato típico le llamamos, por ejemplo, cuando plato típico le llamamos nosotros a, a un plato que es oriundo de un departamento. Es oriundo. Que lo repitan en otros sitios no interesa, pero es propio de un departamento. A eso nos referimos cuando hablamos de plato. A ver, alguien ha estado chateando por acá, perdón, ¿quién es? Y eso no es una vela, son unos pantalones. Se ve la diapositiva. Un ratito, a ver, parece que se ha cortado la esta de compartir pantalla. A ver, un ratito. Ya volvió la compartir pantalla. Ya, es que la internet a veces se corta. Ya, ahora sí los escucho y bueno. Entonces estamos hablando de lo que es un plato típico. No confundamos plato típico, por ejemplo, si yo preguntara, ¿el rocoto relleno es un plato típico de Moquegua? No, No, ¿por qué? ¿De dónde es? de Arequipa. Arequipa. Si yo dijera un chupe de camarones, porque chupes hay un montón, pero si yo digo chupe de camarones, diríamos Camaná. que bueno, sí, puede ser Camaná, está dentro del departamento, pero ¿a qué identifica? En este caso, Arequipa. al departamento, ¿no es cierto? Al Arequipa. departamento. Claro, Arequipa. Correcto, puede ser la provincia interna, pero es el departamento. Entonces, no confundamos con un plato típico, porque, por ejemplo, a veces yo discutía muchos con algunos amigos de acá de Camaná. Acá, por ejemplo, decían el arroz de pato. Yo le digo, no se dice arroz de pato, es arroz con pato. Y me decían que era típico de acá. Mentira. La historia demuestra que el arroz con pato es del norte del Perú, de Chiclayo, para remate de mi tierra. Entonces, ¿que se haga aquí en Camaná? Claro que sí se hace. ¿Que tiene su forma de preparar? Claro que tiene su forma de preparar. Y obviamente hay que respetar eso. Pero como típico es de
en este caso del norte del Perú, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia al hablar de un plato típico. Generalmente, un plato típico es un plato que se prepara con insumos propios de la región y muchos de los platos típicos son platos que en la mayoría de veces nace como consecuencia de una actividad o una festividad religiosa, social, que se produce. Siempre en cada pueblo tenemos una fecha en que ese día preparan tal cosa, ¿sí? Es una característica que tenemos en nuestras costumbres gastronómicas peruanas, sobre todo de las poblaciones del interior del país. Muy bien. Ahora, ese plato típico, como vuelvo a repetir, se puede repetir en cualquier departamento de nuestro país. Y eso no está mal, está bien. Pero lo típico es que es de tal sitio. ¿Quedó claro en ese sentido qué cosa es típico? Sí. ¿Alguien que me conteste? ¿Quedó claro? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, estamos hablando un poco de la comida de... Vamos a empezar por el norte del Perú. Estamos hablando de los departamentos. A ver. Perdón, un ratito. No quiero contestar el teléfono, estoy poniéndolo en vibrador. Un segundo, por favor. Ay, ay. Lamentablemente tengo mi familia en Lima y a veces no puedo dejar por lo menos de avisarle que estoy ocupado. Entonces, si hablamos del norte del Perú, que son los departamentos que más representación también tienen en forma general en nuestra gastronomía. Si bien es cierto, hay platos de la selva y de la sierra que también son conocidos, entonces, pero la mayoría de platos, la mayoría, vienen del norte, de Lima y del sur, ¿no? De la selva y de la sierra, digamos, hay buena gastronomía, pero digamos que no son los más representativos. No estoy hablando que sea malo, sino que no son los más representativos. Por ejemplo, si hablamos de Tumbes, en Tumbes, que es el departamento que está más al norte del país, limitando con Ecuador, se caracteriza también por tener una gastronomía muy buena en tanto de lo que es productos marítimos como animales también de corral. Pero ¿cuál es la característica de Tumbes, por ejemplo? ¿Alguno de ustedes conoce Tumbes? ¿Alguien ha salido a otros departamentos? Tumbes, no. ¿Qué departamento conoces, Esther? Lima, Cusco, Puno. Ya. O sea, diferentes lugares también de Cusco, así como Urco, Pampachuyá, bueno, eso. Ya. Puno y Arequipa, nada más. Muy bien. Chicos, yo les voy a agradecer sinceramente. Yo no sé cómo voy a hacer. Voy a premiarlos algo para que hablen un poco más, porque parece que solamente su compañera Esther y dos más son todos los que hablan. Parece que no tienen curiosidades. Yo les pido, traten en lo posible de conversar, una curiosidad, algo que me pregunten, por favor. Bueno, espero que con el tiempo puedan hacerlo. En el departamento de Tumbes... Pero profesor, una pregunta. Dime. ¿Cómo cae lo que está preparado? Por ejemplo, más son utilizados, hay dos formas de preparar también la pachamanca, como en la tierra y en la olla. Pero Vamos a hablarlo eso en el momento correspondiente. Por eso que estoy hablando por departamento y vamos a llegar a la Pachamanca, no te preocupes. Pero es bueno que hables. ¿Ya? Ya está bien. Estamos hablando en este caso del departamento de la gastronomía en general de Tumbes. ¿Cuál es su característica? Se caracteriza mucho porque tiene mucho producto marino en sus preparaciones, ¿no? En Tumbes está el majarisco, que es una mezcla de muchos mariscos con yuca, con papa, con varias cosas. Es un plato típico. Otra característica más reconocido de Tumbes es el ceviche de conchas negras. ¿Alguien conoce lo que es conchas negras? ¿Han comido conchas negras, ceviche de conchas negras? No. No. Bueno, es riquísimo. Las conchas negras son unas conchas que nacen en los manglares. ¿Qué son los manglares? Los manglares son una especie, parecerían como especie de pantanos, que es el mar que ingresa a una zona agrícola y se mezcla con plantas, y hay una especie de barro, sí, barro espeso como mazamorra,
Y ahí nacen estas conchas, que son efectivamente, al abrirlas adentro está la conchita con un jugo negro. El ceviche de conchas negras es el más representativo, podría decirse típico. Si hablo de Tumbes y pregunto, plato típico de Tumbes, ceviche de conchas negras, porque hay muchos más. El ceviche, obviamente, en todo el litoral peruano, es uno de los platos más característicos porque todo el litoral tiene mar, pues, ¿no es cierto? Y por lo tanto, de ahí. La parihuela, el chupe de cangrejos, y bueno, por el estilo, hay el tollito apanado, no me acuerdo cómo le llaman. Bueno, hay un montón de platos, pero casi todos están allá. En Tumbes hay criaderos también, por ejemplo, de langostinos. Así como nosotros en el sur tenemos mucho camarón, en el norte se come mucho langostino, que es algo similar al camarón, solamente que hay criaderos que tienen para exportación, porque tenemos muy buenos langostinos, y hay los famosos langostinos jumbo, que son grandazos, hasta 30 centímetros. Entonces, tenemos cangrejos, ostiones, percebes, y otro de los pescados que se caracteriza en la zona norte del Perú, en todo el norte, es el famoso mero. El verdadero mero es un pescado grande, generalmente lo pescan con arpón, tiene una carne muy, muy, muy sabrosa, es para mí el mejor pescado. Luego también tenemos el pez espada. El pez espada es otro de los peces que sale generalmente en el norte del país, y tiene un sabor muy agradable. Comer un pez espada a la plancha, a la parrilla, es delicioso. Tenemos las langostas también, que son bastante ricas y son carísimas en los restaurantes, digamos, gourmets. Una langosta pues cuesta un montón de plata, ¿no? Tumbes se caracteriza también por tener, aparte de los manglares, tiene ese río muy grande, que es el río Tumbes, que también produce muchos productos de río. Tenemos muchos locales en Tumbes ahora para lo que es el verano, porque es una zona donde existe mucho calor, y casi no hay invierno. Claro que en la época de lluvias llueve bastante como sitio de costa. Bien. Estamos hablando, por ejemplo, si bajamos un poquito más a Piura, vamos a ver otros departamentos. Es otro de los departamentos que también se caracteriza por tener una gastronomía muy variada y muy amplia. Pero una de las características de Máncora en el ambiente gastronómico es que tiene muchas playas turísticas. Máncora, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, Máncora tiene un encanto especial que se ha vuelto, pero full verano, pues es imposible estar ahí, ¿no? Tiene un clima bastante caluroso, ¿no? Tiene su muelle artesanal, tiene bastante pescado fresco. No hay como vivir en el norte en el sentido de lo que es comer pescado fresco realmente, y uno disfruta pues comiendo cuando comes un pescado fresco sobre todo, ¿no? Hay una variedad tremenda. El mero es uno de ellos, que también es del norte. Otro pescado que también es muy grande, que se llama ojo de uva, y que se puede comer a la parrilla, sudado, diferentes formas, ¿no? ¿Qué más tenemos allá? Se come bastante ave de corral también, ¿no? El pato también es clásico para comer allá. Hay una playa que es característica a nivel de historia a nivel internacional, ¿eh? Una playa que se llama Cabo Blanco. Cabo Blanco es una playa que estuvo de moda hace muchos años, en los años 40, porque ahí se hospedó un personaje conocido de la literatura, es don Ernest Hemingway. Ernest Hemingway es uno de los que hizo un libro que, si ustedes buscan en internet, hizo un libro muy famoso también que se llama El viejo y el mar. Y justamente este escritor norteamericano estuvo hospedado en Cabo Blanco y se quedó un buen tiempo. Casi le gustó y se quedó encantado, y ahí existía un club que solamente era para gente pues, de sociedad, ¿no? El Fishing Club, que ahora le llaman el Club de Hemingway, que era un centro de pesca de un pez que también se parece al pez espada. O sea, la gente que va a esta playa de Cabo Blanco, aquí pongo una foto y está la playa de Cabo Blanco, que es hermosa, aunque ahora está un poco descuidada. Está la pesca de un pez gigantesco como el pez espada, que se llama merlín, la pesca del merlín.
que es un pescado de altura. Altura le llaman cuando uno va hacia adentro del mar a pescar, ¿no? Y se demoran días ahí esperando cazar un merlín, que son estos pescados gigantescos, bastante grandes, y se caracteriza por eso. Entonces, también en Piura tenemos muchas playas en la actualidad que permiten tener ese espacio en donde, aparte del tema de playa, está el tema gastronómico. Comer full pescado, full mariscos, es la característica de la zona de Piura. Y hay platos típicos como el seco de Chabelo, la chicha de jora que se toma en todo el norte, que es una chicha distinta. Esta chicha que está aquí a la derecha es chicha de jora, así como en Arequipa se toma la chicha de jora color rojo, es de la chicha de jora que se toma en varios puntos y varios niveles de fermentación. Cuando está recién salida se llama el clarito. Y en el norte existe la clásica característica de tomar en este poto, así se le llama a esto, a esta calabacita. Cuando es chiquitita se le llama cojudito y el grande se llama poto. Y ahí se toma la chicha de jora. Es una clásica bebida de todo el norte del Perú, con la diferencia, a diferencia de Arequipa, que la chicha de Arequipa es con la jora roja. Aquí es de este color. Sale blanca inicialmente, la primera parte cuando está recién fresca, y después va tomando un puntito de color y también se toma fuerte para cuando quiere tomarse como bebida alcohólica. Bien, bien. Nos pasamos al departamento de Lambayeque. El departamento es Lambayeque. Su capital, Chiclayo, ¿sí? Con todas sus provincias, Monsefur, Reque, Ferreñafe, todas las características de este departamento, que también tiene mucha historia en la cultura peruana, en la cultura mochica, que se asentó en el Perú. Desde ahí los historiadores nos cuentan que, por ejemplo, ya desde la época de los mochicas, que eran grandes navegantes, ya se comía ceviche, obviamente no con ese nombre que se le conoce ahora, y que lo preparaban, si bien es cierto, no estaban los españoles, no había limón todavía, y lo preparaban con jugo de tumbo. Y hay vestigios de que han encontrado ese tipo de preparación, ¿no? Entonces, Chiclayo es uno de los departamentos también del norte del Perú, de donde hay, al igual que Arequipa, hay muchos platos típicos y muchos de los cuales se repiten en otros departamentos. Uno de los platos más característicos de Chiclayo es, por ejemplo, el seco de cabrito. Aparte de los ceviches, de todos los ceviches que hay un ceviche muy especial que se llama ceviche del chinguirito, que está aquí. El chinguirito es un ceviche que se hace con un pescado que se llama guitarra. La guitarra se parece a un toyo. ¿Saben cómo es el toyo, no es cierto? Parece un tiburón chiquito. A ese pescado lo evisceran, lo limpian y lo ponen a secar al sol. Seco, queda seco como un cuero. Ese pescado le quitan toda la carne, la deshilachan y cuando uno prepara el ceviche, ese pescadito deshilachado seco lo remojan, lo hidratan nuevamente y lo preparas tal cual como un ceviche. Una de las características del norte, tanto en Tumbes, Piura y Chiclayo, es que los ceviches se acompañan no necesariamente con choclo, aunque también les pueden poner choclo, pero se suele acompañar con un productito que es como un frijolito, que se llama zarandaja. Esa es característica del norte, la zarandaja. Se acompaña con los ceviches, ¿sí? También le pueden usar choclo, pero le ponen la zarandaja. Entonces, el chinguirito es una variación, es un ceviche, solo que está hecho con pescado seco hidratado. Se prepara tal cual como el ceviche. Clásico del departamento de Lambayeque, Chiclayo. Tenemos el seco de cabrito, cabrito, no cordero. No confundamos, cabrito es una cosa, cordero es otra cosa. Entonces, un insumo clásico, que eso ningún cocinero debe dejar de conocer, si es que es peruano, de que el norte se caracteriza porque en su comida tiene un producto que es lo que le da la identidad a la cocina de Chiclayo, que es este producto que está acá, que es el zapallo loche. Es un zapallito especial, tiene esta forma, este color, no es muy grande, parece una palta grande, es bastante de consistencia dura, y una de las características es que cuando se prepara la comida con el zapallo loche, tú pones el zapallo loche rallado, se raya con cáscara y todo, obviamente bien lavado, se raya con cáscara y todo cuando se hace el seco de loche, que es un seco distinto al seco verde, ¿ya? Es un seco que es color más amarillito.
Si ustedes abren la olla, destapan la olla donde están preparando un seco de cabrito, se huele hasta una cuadra más allá. Tiene un olor muy característico, muy agradable, y eso identifica a la cocina chiclayana. ¿Qué producto identifica a la cocina chiclayana? El zapallo loche. Bien, tenemos otros platos como por ejemplo el espesado, que es una especie de pepián de choclo con culantro verde. Se puede hacer de carne, de pecho o también de toyo. Se acompaña con un arrocito rojo, con una zarcita de cebolla china con aceite encima. Tenemos la causa ferreñafana, que es una especie de escabeche, pero es un plato muy contundente. Tenemos las panquitas del Ife, que es como si fuese una humita, pero con unos pescaditos chiquitos que son los bagres de río, y lleva diferentes salsas, diferentes aliños de hierbas, y se hace en el fogón, en el carbón. Es muy agradable. Y así por el estilo, en el departamento de Lambayeque, hay muchos platos que se preparan también fuera del departamento, porque son platos muy representativos, muy agradables, así como la cocina arequipeña, y obviamente, pero su origen es Chiclayo, ¿cierto? Entonces, hay platos típicos que son de cada departamento. Muy bien, a ver, ¿alguna consulta con respecto al departamento de Lambayeque? No, profe. Bien. A ver, nos vamos ahora al departamento de Trujillo. Trujillo es el departamento es el departamento de La Libertad. Este es el departamento, La Libertad. Capital, Trujillo. Sede también de la historia de muchas culturas. Otra de las características de este departamento del norte del Perú, que también es un departamento que tiene mucha historia gastronómica, muchas influencias, porque Trujillo también tiene bastante influencia de zona sierra, así como Piura también tiene una zona sierra, Chiclayo tiene poquito, pero tiene, y Trujillo tiene más, un poco más de sierra, ¿no? En Trujillo, aparte del aspecto geográfico, de ser costa y de tener unas bonitas playas, empezando por la playa de Huanchaco. Huanchaco es la principal playa de más turismo, se caracteriza por los famosos caballitos de Totora, que son estos de acá, en los cuales originalmente se usan para pescar, va un solo hombre, a veces pueden ir hasta dos, depende del tamaño. Lo utilizan para pesca artesanal, pero también en la actualidad lo usan muchos para surfear. Ya lo han metido un poco al tema turístico y sirve para eso. El departamento de La Libertad se caracteriza también por tener sus platos típicos, por ejemplo, el seco de Chabelo. El seco de Chabelo es un plato, una preparación que espero que el día que hagan cocina peruana y entren a las cocinas de los departamentos, me imagino que harán los platos más representativos de cada departamento, o por lo menos de cada región, ¿no? Porque a veces no hay tiempo de hacer de todos los departamentos, es un poco imposible, pero los más representativos del norte, del centro, sur, sierra y oriente. Ese es lo ideal en cocina peruana. Bueno, pero el seco de Chabelo es un plato típico de Trujillo. Tenemos otro plato típico de Trujillo que es el chámbar, una sopa muy contundente, muy agradable. Es una sopa tipo potaje porque con un solo plato de esos suficiente, tiene muchas menestras, es muy agradable, se usa carne de cerdo, costilla ahumada. Es una sopa realmente que cae muy bien en un invierno o en las mañanas, ¿no? Es parte de la sierra de Trujillo, es un plato típico que la gente toma en las mañanas como desayuno. Otro plato típico que se tiene en Trujillo, así como en Arequipa, o en la zona de la región sur acá se suele tomar el famoso adobo. En Arequipa, en Trujillo, los días domingo en la mañana, en el desayuno se come el frito trujillano. El frito trujillano está hecho también en carne de cerdo, una salsa criolla, unas yucas sancochadas y camote. Eso se come, ese chancho está hecho, no es chicharrón, es una carne de cerdo aliñada, jipanca, condimentos, ajo, pimienta, comino y frita. Pues se llama frito, se come con salsa criolla y yuca sancochada y también camote. Es un clásico plato de los domingos, así como el adobo en la zona de acá.
En Trujillo también se caracteriza dentro del rubro gastronómico, está incluido una parte que es lo que trae la comida, ¿no? ¿Qué música es la que identifica, a pesar de que todo el norte tiene este tipo de música, y Arequipa también, casi todo el Perú, toda la costa, pero qué evento musical identifica a Trujillo, por ejemplo, a nivel nacional, a nivel internacional inclusive? A ver, alguien que me conteste, ¿qué música es la que se identifica como trujillana? La marinera. La Marinera, obviamente, existe el Festival Internacional de la Marinera de Trujillo, que se hace todos los años. Si bien es cierto, Marinera más identifica a Lambayeque, Chiclayo y Trujillo, pero obviamente Trujillo es la que ha popularizado más el tema de la marinera como una identidad dentro del rubro turístico que involucra marinera, caballos de paso, comida, cocina, gastronomía, ¿sí? Y playas. Ese paquete es parte de lo que ofrece el departamento de La Libertad. Bien, entonces, tenemos también la famosa ruina de Chan Chan, que están más o menos bien cuidadas hasta la actualidad, y es parte de la identidad histórica de las culturas incas que han habido, o pre-incas que han habido en nuestro país. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a Trujillo? Ninguna. Tomar aire un poquito. A ver, chicos, nos vamos al siguiente departamento. A ver, alguien preguntó algo por acá. A ver, no, para ponerme no. Bien, nos vamos al departamento de Ancash. Chicos, yo les voy a pedir, ya les dije, que en la clase de Historia de la Gastronomía, Introducción a la Gastronomía, vamos a hablar del Perú como geografía. Entonces, yo les voy a pedir que en la próxima clase les voy a tomar los nombres de los departamentos, empezando del norte hasta el sur, que se lo sepan de memoria, de norte a sur. Eso es un pecado que un alumno de cocina, de gastronomía, no lo sepa. Y mire que solamente estoy pidiendo lo de la costa, ¿sí? Lo bueno sería que aprendan todos, pero en orden la costa. Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Lima, Ica, Moquegua y Tacna. Están los departamentos de la costa, en orden, de norte a sur. Se lo deben saber de norte a sur y de sur a norte. Espero que se lo aprendan para la siguiente clase. Muy bien, entramos a lo que es el departamento de Ancash, que es el que está viniendo del norte hacia acá, hacia el sur, terminando el departamento de la Libertad, entramos a Ancash y luego va en Lima. En el departamento de Ancash, que ya corresponde, si bien es cierto, Ancash es costa, pero tiene también bastante zona de sierra, ¿ya? Hay mucha influencia de la cocina andina en Ancash. Tenemos en la gastronomía de Ancash, Ancash se caracteriza por ser una ciudad que desarrolló mucho en la época de los años 70, el boom de lo que era la pesca. Ahí está una de las famosas ciudades, una de las provincias que es más conocida. Cuando hablamos de Ancash casi no, la gente no es, pero si tú dices Chimbote, inmediatamente, a veces ni se acuerdan dónde está en Ancash. Chimbote, en la provincia del Santa, es uno de las provincias que se caracteriza porque tenía pues mucha producción de la famosa harina de pescado, que en la actualidad todavía se hace, ya no con la cantidad que se hacía en aquellas épocas. Ustedes no habían nacido en la época del auge pesquero, porque la harina de pescado, Perú producía mucha harina de pescado a través de un pescadito que se llama anchoveta, ¿sí? Se le conoce con el nombre de anchoas también, ¿no es cierto? Enlatada. La anchoveta era lo que se producía ahí en Ancash y se exportaba en la época de un empresario famoso que era Luis Banquero Rossi. Una de las características de Chimbote, del sur al norte, la gente que no conoce y está viajando en bus, de noche están trabajando las fábricas de harina de pescado, uno llega a Chimbote, empieza a oler tremendamente y la gente se asusta. ¿Qué olor es esto? Claro, el olor de la harina de pescado es bien intenso y toda la ciudad huele, ¿eh? Toda, no un sector, toda la ciudad. Es una de las características de la gente que cuando pasa por ahí de repente no se acostumbra porque es un olor bastante, bastante feo, por decirlo así. Obviamente hasta que uno se acostumbra. Muy bien, Chimbote tiene costa también, tiene bastante
característica en el tema gastronómico de pescados y mariscos, de productos del mar, también tiene bastante influencia de la sierra. Por ejemplo, los famosos caldos de cabeza. El cuchicanca, que es el cuchi, ¿saben que es el chancho? Al fuego, ¿no? El picante de cuy, al estilo de Huaraz, obviamente la patasca, que es una sopa muy consistente, muy rica, es la patasca también, tiene sopas muy buenas, la patasca es una sopa en base a mondongo y mote. El caldo de cabeza, ya saben, ¿no? Es el caldo de cabeza de carnero. A veces ahí los ambulantes en la calle te sirven y ahí ves la cabeza del carnero, ellos te ponen en tu tremendo plato, te ponen la quijada o algo, ¿no? Es muy desagradable para algunos, pero sin embargo son platos muy consistentes y es parte de la identidad de cada país. Cada departamento tiene su identidad a través de la gastronomía, ¿sí? El picante de cuy, que también tiene su forma de preparar distinto al que se prepara en otras zonas de la sierra. La pachamanca, ahí vamos a hablar, para hablar de la pachamanca. El puchero, que es una sopa que lleva hasta frutas, ¿no? El escabeche de pescado, algunos platos que son propios de la costa, ya en el caso de los platos de mariscos, hay de todos los tipos de ceviche, mariscos, parihuelas, pescados fritos, ¿ya? Arroz con mariscos, todo eso. Este es el departamento de Ancash con todas sus provincias. Ancash se caracteriza porque tiene también una gastronomía bastante variada, porque vuelvo a repetir, tiene platos de mar y de tierra, ¿correcto? Se usa también bastante aves de corral, ¿no? Pato, gallina, cerdo, ¿ya? Hay bastante agricultura también. En cuanto a la pachamanca, a ver, vamos a hablar en términos generales, no solamente de la pachamanca de Ancash. A ver, Esther. En nuestro país, la pachamanca, pregunta de examen, para cualquiera de los cursos de cocina espero que algún día les pregunten, o de introducción a la gastronomía, pachamanca, ¿alguien de ustedes les han dicho o han averiguado qué significa pachamanca? Que viene de la tierra, algo de Es pacha. olla de tierra, Olla de tierra. olla, así es, o olla donde termina en la tierra, algo así, ese es el significado de pachamanca, ¿ya? Entonces, el tema de la pachamanca viene ya de mucha historia precolombina. Entonces, en cada sitio de la sierra donde se prepara, el principio es igual. El principio, vale decir, es el hecho de que se entierran, abren un hueco, calientan piedras de río de preferencia, piedras que no se rompan, se calientan entre 3, 4 horas en otra parte de fuego. Luego el pozo lo forran, algunos lo forran, algunos no, ponen hierbas, se ponen las piedras, se echan hojas de árbol de plátano, hojas en forma general, y ahí se ingresan las carnes, ¿no? Lo más duro abajo, lo más suave encima. Pueden entrar todos los tipos de carne. Ahora, ¿cuál es la característica? Y se tapa obviamente al final con varias cosas. Tiene que tener diferentes tipos de hierbas. Pero una de las hierbas principales, para que huela a pachamanca, aparte del color, porque hay pachamanca roja, hay pachamanca verde y pachamanca mixta. Eso depende de dónde se prepare. Entonces, ahorita estamos hablando de la de Ancash, que es la roja. Eso implica de que los condimentos que tiene le da el color. Sin embargo, todas las pachamancas tienen que tener mínimo una hierba que no puede dejar de existir, porque de lo contrario no olería a pachamanca. Y la pachamanca se caracteriza porque tiene un olor clásico, típico de la pachamanca. ¿Alguien sabe cómo se llama esa hierba? Huacatay. No, el huacatay también sí, también se usa, pero no, el que le da el olor característico de la pachamanca. ¿Alguno de ustedes ha comido pachamanca? Hierbabuena. También. ¿Pero alguno de ustedes ha probado pachamanca? Yo sí comí. Ya. Bueno, hay una hierba. Yo sí comí de la olla y de la tierra. Claro. Hay pachamancas que se preparan a la olla también en cocina. Cuando enseño yo cocina peruana, las tenemos que preparar en la olla porque no podríamos hacer un hueco en el instituto. Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Que una de las hierbas que le da el aroma clásico a la pachamanca es una hierba llamada chincho. ¿Sí? El chincho es una hierbita. El chincho es la hierba que le da el aroma característico para que huela a pachamanca. Obviamente se le puede poner muchas hierbas,
hasta ruda se le puede poner, ¿sí? Todas las hierbitas, guacatay, chincho, marmaquillo, es decir, todas las hierbitas que pueda, perejil, culantro, todo se le pone, pero el chincho es la hierba característica para el olor, el aroma que tiene la pachamanca, ¿sí? Entonces, y en Ancash, la pachamanca, obviamente, al igual que en toda la zona de sierra, tiene sus propias características que le dan identidad, sobre todo por el color, pero en realidad pues, todas nuestras pachamancas son de primera. Muy bien. ¿Algo que preguntar con respecto a Ancash? ¿Nada? A ver, chicos, quisiera que me den algunas respuestas todos, por favor, me canso. Quiero que cada uno de ustedes me diga, sí, profesor, está interesante la clase, me ha gustado algo, o no me gusta, habla mucho, pero digan algo, chicos. O sea, quiero que todos me digan, profesor, me parece bonito saber esto, aunque sea, o qué les parece interesante de hablar de la cocina, en este caso del norte. A ver, por favor. Bueno, profesor, Sí, ¿me escucha? sí, escucho. Ahora sí. Bueno, a mí sí me parece interesante porque cada departamento tiene su, como dice, su plato típico y también hay otras comidas también. Y hay unas comidas que yo probé, algunos que no, y también me interesaría probar porque sé que cada plato tiene su sabor, algo exquisito, ¿no? Como usted sabe de los platos. Así es. Y sí me parece interesante porque hay algunos platos que lleva diferentes, o por ejemplo en la pachamanca no solo una carne se le echa Claro. como tres carnes, digamos de chancho, de carnero y de pollo, ahí está. Y Así es una es. combinación de tres carnes, o sea, algo así. Voy a ponerle hasta más, todo lo que se ocurra, cuyes Hasta más también, todavía, gallinas, de todos todo, los animales. Y ocas, todavía da más mashua. sabor. Así es, así es. ¿Alguien más que Y quiera en el hablar, por caldo de la favor? cabeza, Sí, dime. y en el caldo de cabeza, en acá yo vi que preparan y más consumen eso y también cuesta ese plato. Sí, Porque según lo que es más, o sea, tiene proteínas, te sirve como una cabeza en el plato, así es, que como así que es. se hace más lleno. Por ejemplo, la carne de cabeza es de mote, con papa y con todo eso, con su caldo. Y siempre es la cabeza más ocupa, pues más el espacio, como fuera un plato bien grande. Así es, así es. Qué rico. Alguien más, por favor. Quiero que todos hablen, chicos. Por favor, les pido, hablen, participen. Todo Ronald, bien. ¿nada que decir? Profesor, su clase me pareció muy interesante, ya que nos dio a conocer distintos platos de otros departamentos, no solo de Arequipa. Claro. Lilian, un comentario, por favor. Todavía falta, porque tenemos que terminar, pero falta. Pero quiero que hablen un ratito. Yo me canso también de hablar, chicos. Lilian, ¿algo más que decir? Que me parece también interesante, ya que aparte de conocer solo los platos típicos de Arequipa, podemos conocer también de otros lugares del Perú. Muy bien. A ver quién está por acá. John Zamata. O John es el que no tiene micro. Todo bien, todo claro. Me Todo gustó. bien. Ya. A ver, ¿quién más está acá el último? ¿Quién es este último que está acá? John Puma. Ah, no tiene micro. José Gabriel. José Gabriel, ¿nada que decir? ¿Me dan cuenta? ¿Dónde está José Gabriel? No me escucha. Abimael, ¿algo que decir? Tampoco. Eso no puede ser, chicos. Si se supone que están en clase, deben escucharme y tienen micrófono, Abimael. Sí, profesor, ¿me escuchas? Sí, sí. Sí, a mí también me parece bien, profesor, lo que nos está enseñando. Bueno, nosotros también queríamos aprender de todos los departamentos, las comidas que realizan en cada departamento, ¿no? Eso sí me parece bien, profesor, lo que nos está enseñando de los platos típicos de cada departamento. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, vamos a culminar siguiendo hablando del departamento de Ancash. Ahí también hay hay una preparación que es muy buena, que la importan a otros países, que es la pierna de jamón.
Se prepara un jamón ahumado muy, muy bueno, que es muy, muy requerido en todo el Perú. Casi en todas las sangucherías buenas que hay en Lima piden la pierna de jamón ahumado que se prepara ahí, ¿ya? Y bueno, ahí, como le digo, en Angas también tienen diferentes tipos de sopas, así como acá el caldo de gallina, todo también tiene su caldo de gallina con trigo y bocatay. Tenemos el cuchicanca y tenemos mazamorras de calabaza. Hasta ahí hemos visto lo que es Ancash. Ahora vamos a hablar un poquito de nuestra capital, Lima, capital gastronómica de América Latina. ¿Sí? Lima, como uno de sus mayores atractivos, nos ofrece una gran oferta gastronómica, es cierto. Lima es la capital, es una de las ciudades más grandes de Latinoamérica, y lo bueno es que está pegada al mar. Casi ninguna capital está pegada al mar en Latinoamérica. No por nada fue nombrada como capital gastronómica de América Latina, durante la Cuarta Cumbre Internacional de Gastronomía en Madrid Fusión del 2006, del año 2006. Un gran evento que se hace en España, donde designaron que Lima era la capital gastronómica de América Latina. Miren la importancia, chicos. Por eso la necesidad de que ustedes se formen, no solamente conociendo la cocina regional, deben de conocer de todo. Y vuelvo a repetirles, por enésima vez, historia y geografía, y empezando por la historia y geografía de su país. Los turistas vienen de diferentes partes del mundo y llegan aquí para conocer y probar nuestro famoso plato bandera, el ceviche, ¿sí? Así como también hay otros platos más que a la gente le gusta, el ají de gallina, por ejemplo. Yo no sé por qué a los extranjeros les gusta el ají de gallina, que es un plato tan simple, pero les encanta. Pero la cocina limeña tiene más que ofrecer. Ahí no solamente hablamos del ceviche, obviamente, que es un poquito lo que ha hecho conocido al Perú. Tenemos la causa, la papa rellena, sancochado, lomo saltado, anticuchos, el ají de gallina y muchos, muchos otros platos más que permiten que el Perú sea conocido en ese campo. Cuando hablamos de la cocina limeña, recuerden que Lima ha sido la capital desde la llegada de los españoles. Entonces, ¿qué ha sucedido en Lima? Dice, la cocina limeña ha heredado los secretos culinarios prehispánicos y coloniales. O sea, desde antes de la llegada de los españoles, con la llegada de los españoles en la colonia, y se han fusionado con gastronomías que vinieron de Oriente y Europa, ¿no? Ahí tenemos Arabia, chinos, todo lo que es el Asia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál ha sido el secreto de la cocina peruana, en este caso hablando de la cocina de Lima? Si hablamos un poquito, entre comillas, de la cocina criolla, ¿no? Criolla la llamamos porque se mezcló, entre la mezcla los cholos peruanos, por decirlo así, con los españoles, ¿no? El secreto parece estar en el hecho de la libertad para explorar nuevos sabores. Fíjense que nuestros colegas, países vecinos, también tienen casi los mismos insumos que nosotros, Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela, tienen casi los mismos insumos que tenemos, especialmente Ecuador, que es el más parecido a nosotros en mar y todo. Sin embargo, nuestras preparaciones son mejores. ¿Por qué? Porque hemos optado por hacer esa mezcla justamente de toda esa fusión de estas otras culturas que han venido, para transformar un poquito la fusión, la cocina propia y rescatar insumos que de repente quedaron en el olvido. Entonces, mezclar nuestra cultura con otras culturas han permitido tener esa posibilidad de disfrutar de todo lo que conocemos ahora en la cocina peruana. Lima es una ciudad también del azúcar. ¿Por qué? Poseemos una tremenda cantidad de postres criollos. Cuando hablamos de postres criollos, a mí me hubiese gustado que conozca un poquito de lo que es pastelería básica, en donde se comen, por ejemplo, los famosos postres de convento. Una breve introducción a lo que es postres de convento. En la época de la colonia, cuando estaban los españoles, las señoritas de sociedad, los padres las ingresaban a los conventos, no para que sean monjas, sino para que se eduquen, para que se formen. Era como quien dice la élite. Y ahí se les enseñaba lo que lo hacían las monjas españolas, de preferencia,
lo que ahora se conoce como dulces de convento. Hay muchos dulces que no son conocidos porque se preparaban en conventos. Algunos de ellos nomás son los que han salido, digamos, se han propagado como tema popular, pero hay un montón de postres, el bien me sabe, la bola de oro, y así por el estilo, ¿no? Por ejemplo, el suspiro a la limeña, la mazamorra morada, el arroz con leche, los picarones, el turrón de Doña Pepa, ¿no? Y otros menos conocidos como el budín cochino, o el champús, el ranfañote, el sanguito. Son postres que no son muy conocidos, pero están dentro de los postres, digámosle entre comillas, criollos, que se suelen comer en Lima. En otros departamentos probablemente que los haya, pero nacen desde ahí. Entonces Lima ofrece ese menú completo entre bebidas, comida y postres. Porque si hablamos de bebidas, a ver, ¿quién me identifica si hablamos de una bebida bandera, una bebida alcohólica, bandera del Perú? ¿Cuál es? El pisco. Pisco. El pisco sour, ya preparado, obviamente. El pisco es de bandera, pero el trago ya de bandera nacional es el pisco sour. Entonces, en Lima, en la actualidad, se hace turismo gastronómico. Dentro del paquete que vienen muchos turistas para viajar al Cusco, Puno, ese circuito, vienen Lima, Ica, Arequipa, Puno, Cusco y regresan. Y se quedan en Lima haciendo turismo gastronómico. ¿Por qué? Porque justamente saben de que Lima es la capital gastronómica, ¿no? De todo Latinoamérica. Entonces, hay para todos los gustos. Todas las cocinas las encontramos en Lima. Al ser la capital, una capital que ha crecido mucho, encontramos restaurantes. Arequipa también ha crecido mucho. He tenido la suerte de poder comer en Arequipa en otros tipos de restaurantes que no son los comunes. En lo personal, por ejemplo, a mí me encanta la cocina tailandesa. ¿Qué será eso? Algo parecido al chifa, así parecido, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta la cocina tailandesa, ¿no? Parte del chifa o la cocina japonesa me encanta. Yo viajo a Arequipa para comer solamente cocina japonesa. Entonces, las ciudades grandes o las ciudades cosmopolitas donde llega mucho turismo han desarrollado el campo gastronómico porque obviamente es uno de los medios que permite el ingreso a esas zonas, ¿no? Entonces, en Lima, uno puede hacer un turismo gastronómico y encuentra de todo. Comida de todos los tipos, si es que hablamos de cocina propiamente criolla, cocina internacional o cocina de otros países, ¿no es cierto? Podemos tomar buenos vinos en la actualidad, el mejor pisco que tenemos es el pisco sour. Tenemos una variedad de temas que nos permite ser un país que ofrece desde el punto de vista gastronómico todas las opciones para cualquier turista que venga del extranjero. Y existe pues precios para todos los bolsillos. De igual manera, en el nivel popular encontramos carretillas con todos los tipos de comida que se nos puede ocurrir. Tenemos tales ocurrencias que preparan el 7 sabores, el 7 colores, el famoso aeropuerto, y existen también los famosos guariques. Se le llama guarique, palabra que también deben conocer los cocineros, los chefs. Guarique son pequeños locales que no necesariamente son restaurantes, porque a veces son en casas particulares donde se prepara tal o cual cosa. Si uno va a Lima y dice, oye, ¿dónde como chanfainita? Ah, ándate al distrito de Lince, en tal sitio, ahí está. Y así por el estilo. Entonces los famosos guariques son los que identifican algunos tipos o algunos platos que se hacen solamente ahí y son accesibles porque no son restaurantes lujosos ni nada de ello, ¿no? Entonces en Lima podemos encontrar restaurantes del primer nivel como también para nivel medio y también popular. Entonces, en Lima podemos encontrar la comida de todos los sitios que podamos pensar. Comida, por ejemplo, de mar, tenemos todos los tipos de ceviches, todos los tipos de sopas, chupes, comida criolla, anticuchos, el carapulcra, tenemos acá seco, la chicha morada, el pollo a la brasa, es otra de las influencias, que es netamente peruana, pero influencia en el sentido que ha quedado como parte ya de nuestra gastronomía, así como hay chifa, que es parte de nuestra gastronomía, el pollo a la brasa queda como parte de nuestra gastronomía, la causa, el lomo saltado, choritos a la chalaca, el Callao, recuerden que tiene nivel de provincia constitucional, y también identifican al Callao como uno de los territorios donde mucho se propicia la comida del mar. Todos los productos del mar, el ají de gallina, caucao,
postres. Este es el suspiro a la limeña. Muy bien, hasta ahí, chicos, hemos hablado de la cocina de Lima. Hemos venido desde el norte, de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Lima. Hasta ahí hemos llegado hoy día. He querido reemplazar al profesor Luis por diferentes razones. Desconocía yo, sinceramente, cuál es lo que él tenía programado, pero yo no creo que esté mal que ustedes, adicionalmente a la programación que él ya tiene aprobada, hoy día hayan conocido un poquito más de fuera de su región, como es la cocina del norte. No sé sinceramente si el profesor, me imagino que la siguiente clase estará con usted, debe haber tenido algún impedimento, pero ellos, la dirección, me pidió en la noche, por eso lo único que se me ocurrió era tratar de hacer algo relacionado netamente a la cocina peruana, porque yo no tengo el sílabo, o sea, desconozco la programación de los temas. Entonces, consideré que de todas maneras era posible hacer esto. Tengo 2 videos, que también espero, a ver, un segundito, déjenme abrirlos para tratar de compartirlos también, un segundo, son chiquitos nomás, un segundo, y ahí creo que ya aprendí cómo se comparte el sonido. Espérense un segundo, a ver, un ratito, voy a abrir, ¿dónde está esto? Compartir pestaña, ¿dónde está el video? Ya, acá, a ver, espérense un ratito, compartir el sonido y compartir esto. A ver, vamos a ver, espero que lo veamos. A ver, ¿están viendo la pantalla? Sí, profesor. Ya, Sí, a ver, profesor. ya, vamos a ver si es que pueden escucharlo, ya, ahí lo comentamos. La cocina peruana, un ejemplo de influencia de los procesos migratorios, lo que les he hablado. Escuchémoslo un momentito, La cultura de la comida no implica únicamente... Antes que me olvide, ¿están escuchando el sonido? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya aprendí cómo se hace entonces. Vamos a ver. de cocinar, sino también considerar la presencia de los elementos culturales, biológicos, históricos, económicos y sociales en los platillos que se preparan. La comida de cada nación es una parte importante de su identidad y por esa razón es importante comprender su composición. La gastronomía peruana es el resultado de mezclas, de intercambio de productos de otras culturas y de estilos y técnicas especiales de cocinar. Además, las 8 regiones que forman el Perú hacen que el país posea características climáticas, geográficas y ecológicas muy exclusivas que permiten contar con ingredientes únicos. Si preguntamos a los peruanos su opinión sobre la cultura de su comida, posiblemente escucharíamos esta respuesta con frecuencia. Nuestra identidad es como el ceviche. Tiene la cebolla de Europa, los ajos del Mediterráneo, la pimienta de Asia, el limón de África, el camote, el ají y el choclo del Perú. Tiene la textura del pescado y obedece a la escuela de Oceanía y del Pacífico Sur. También podemos decir que la gastronomía peruana es el resultado de varios procesos migratorios que la enriquecieron. Por ejemplo, con la conquista española se vivió la primera fusión y el intercambio cultural fue enorme, porque la gastronomía española misma es producto de la fusión con la gastronomía griega, romana y fundamentalmente árabe. Entonces, la comida peruana recibió influencias de un estilo culinario que ya era una fusión. Además, en esta etapa se consolidaron procesos y maneras de cocinar carne de cerdo, cabra, conejo, alpaca, llama, cuy, junto con granos como el trigo, la cebada, el arroz e ingredientes como el aceite de oliva,
el vinagre, la aceituna y la caña de azúcar. En este periodo también se enriquecieron los procesos de preparación de postres. El color, el sabor y la creatividad de la comida peruana son el aporte de los africanos. Los esclavos negros que llegaron en los tiempos de la conquista se convirtieron en cocineros en las grandes casonas aristócratas y así comenzaron a reemplazar algunos ingredientes locales con otros productos. Este proceso de sustitución enriqueció las variedades de platillos y amplió la diversidad de sabores. La comida peruana también cuenta con influencia italiana. Una ola de migrantes italianos llegó a Lima, la capital de Perú, en 1840 y cuando se establecieron, hicieron popular el uso de la albahaca, la coliflor, las berenjenas, el brócoli y la espinaca. 10 años después de la llegada de los italianos, en un periodo que duró aproximadamente 14 años, llegaron varios grupos de migrantes chinos que comenzaron a trabajar en la agricultura específicamente. Sin embargo, cuando terminaron sus contratos, comenzaron a abrir pequeños restaurantes llamados fondas, dando origen así a nuevos platos. Años después, las fondas también evolucionaron y se convirtieron en los famosos chifas que existen en todo el país en el presente. La palabra chifa proviene del chino chi fan, que significa comer arroz. Gracias a la influencia china, la comida peruana moderna utiliza grandes cantidades de productos chinos como la cebolla china, el col chino, los frijoles chinos, la canela china y el tofu. La comida peruana también es mundialmente respetada por los métodos que se utilizan para cocinar. 40 años después de los italianos, llegaron a Perú los migrantes japoneses, procedentes de Okinawa, Kumamoto y Fukushima, y comenzaron a divulgar sus técnicas de cocina al vapor y a la parrilla, así como los productos fermentados y el énfasis en pescados y mariscos. Así se puede comprender el origen de dos ingredientes populares en la comida peruana del presente, el wasabi y el vinagre de arroz. Ya en el siglo XX, las migraciones en el interior del país comenzaron a hacerse más y más frecuentes. De esta manera, los campesinos trajeron a la ciudad sus costumbres y sus alimentos típicos, los cuales se agregaron a la ya larga lista de platillos y dieron origen a nuevas creaciones. Por ello, en el presente, el concepto de comida novoandina, el cual es popular en ciudades como Cusco y Arequipa, promueve el uso de hierbas aromáticas y sabores más puros, y disminuye el uso de condimentos y especias fuertes, y rescata productos tradicionales como la quinoa, la carne de alpaca y el aguaimanto. Como podemos observar, la historia del Perú como nación está claramente representada en su gastronomía. Así, considerando las técnicas y estilos de cocinar, así como los ingredientes que cada grupo de migrantes introdujo, no es difícil creer que en un menú decente de recetas peruanas se pueden observar mínimo 3,000 recetas. De esta manera, como conclusión, debemos entender a la cocina de todos los países como un medio para entender la vida, el país y la cultura, porque ella misma es cultura y contribuye a una verdadera identidad nacional.
Salimos de este pequeño video, a ver cómo salgo. Ahí. Y vemos otro chiquito, para que vean ustedes. Un segundo, por favor. A ver qué pasó acá. Un ratito, por favor, un segundito. Ay, a ver. Ya, a ver, un segundito. Vamos a ver. Compartir pantalla. Ya. Vemos el siguiente video que es corto también, pero importante para todos nosotros. A ver. La gastronomía peruana es, gracias a su variedad de ingredientes y sabores, una de las favoritas a nivel mundial, que le ha dado el título al país andino como mejor destino culinario por 7 años consecutivos. Entonces, ¿a qué se debe que el país de los incas sea conocido por tanta variedad culinaria que deja satisfecho a los paladares tanto de locales como a los miles de turistas que lo visitan? Pues si quieres saberlo, quédate hasta el final del video. El territorio peruano se caracteriza por una gran diversidad de pisos altitudinales y una gran diversidad de climas que permiten las condiciones adecuadas para el cultivo de diversos frutos, verduras, granos y tubérculos. Las culturas precolombinas ya tenían conocimiento de esto, por lo que a lo largo del territorio peruano, especialmente en los Andes centrales, se domesticaron una gran diversidad de especies, como más de 5.000 variedades de papas, otras varias de camote, quinoa, tomate, lúcuma, varios tipos de leguminosas, entre otros. Cada una de las culturas a lo largo del actual Perú tenía unas características gastronómicas particulares y se dice que la primera gran fusión se daría con la consolidación y expansión del Imperio Incaico. Con esto, los antiguos quechuas comenzaron a agregar en su dieta ingredientes de otras zonas, tales como pescados y mariscos provenientes de la costa y algunos platos típicos tales como la carapulcra, considerado el guiso peruano más antiguo que fue heredado de los aymaras del sur en una versión más simple, claro está. En cuanto a la comida propia de los quechuas, destaca la carne de cuy, alpaca y llama, la cual era convertida en el conocido charqui luego de un proceso de deshidratación para una mejor conservación. La manera más común de cocinar de los antiguos quechuas era en las conocidas ollas de barro y en ocasiones a partir de hornos de tierra natural como las conocidas pachamancas. Hacia el siglo XVI, el Imperio Incaico sería conquistado por el Imperio Español, dando pase al Virreinato del Perú. Con esto, los españoles traerían múltiples ingredientes nuevos como los lácteos, carnes de cerdo, res, gallina, además de la implementación de cebolla y ajo, que combinados con el oriundo ají son hasta hoy en día algunos de los ingredientes más usados en los platos peruanos. Otros importantes implementos durante la época colonial es la lima, que adaptada a tierra peruana se convertiría en la variación del limón pequeño y verde que conocemos. La vid también sería incorporada en este periodo, de donde saldría la uva. Por ende, se comenzarían a producir vinos y la muy conocida bebida nacional, el pisco. En fin, el punto es que con nuevos ingredientes, nuevos platos. Ají de gallina, arroz con pollo, la causa rellena, papa a la huancaína o copa, entre otros. Sin embargo, parece que el paladar de los habitantes del virreinato no se quedaba satisfecho con un plato de fondo, sino que gracias a la introducción también de la caña de azúcar, que sumado al uso de leche, surgirían deliciosos postres como el arroz con leche, alfajores, mazamorra morada, suspiro a la limeña y los deliciosos y conocidos picarones. Además de los españoles, hay que sumar los aportes de otros grupos étnicos como los negros, traídos en calidad de esclavos y que se ingeniarían para crear platos en base a las partes blandas de las sobras de la carne consumida por las clases altas, tales como los anticuchos, tacutacu, caucau, rachi, panceta, entre otros. Otros grupos étnicos de importancia incorporados al virreinato del Perú serían los grupos de la Amazonía peruana en menor proporción, pero no menos importantes.
importantes y que aportarían deliciosos platos como el juane, tacacho con cecina, patarasca, inchicapi, entre otros. Además de simbólicas bebidas como la aguajina y el masato. ¡Wow! ¡Cuánta variedad de sabores y recetas que van de la mano con la diversidad étnica de climas y altitudes del Perú! El Perú obtendría su independencia en 1821 y con esto la historia del país tomaría un nuevo rumbo. Una serie de nuevas migraciones comenzarían a partir de la década de 1850 debido al auge económico del país durante la era del guano. Probablemente la más representativa fue la migración de chinos cantoneses denominados culíes para el trabajo en las islas salitreras y la construcción del ferrocarril central. Y sí, con esto surgirían los populares chifas, que son en realidad una fusión entre la comida peruana y china con la que se agrega una sazón no experimentada antes por peruanos, la sazón agridulce, además de la utilización de nuevos condimentos como el sillao y nuevos modos de cocina como el saltado, que influiría en la creación de nuevos platos como el emblemático lomo saltado. Otra inmigración influyente que en realidad ya se había dado desde la época colonial fue la italiana, con la que se fue popularizando el uso de pastas, aunque claro, siempre agregando lo peruano. De espagueti al pesto a tallarines verdes con su respectivo lomo. Otras conversiones famosas son la de la torta pascualina italiana al pastel de acelga peruano. Y cómo olvidar para la Nochebuena il vero panettone italiano. Hacia fines del siglo XIX, la siguiente inmigración representativa sería desde Japón, país que pasaba por una crisis demográfica y cuya influencia culinaria se dio principalmente en la comida marina. Sí, los makis que comes hoy en día son también parte de una fusión, aunque probablemente el plato peruano más representativo de la influencia japonesa es el tiradito, salido del cruce entre el sashimi japonés y el ceviche peruano. Hacia el siglo XX, debido a la inestabilidad política y las constantes crisis económicas, no hubo más migraciones representativas al Perú. Aunque por otro lado, la creatividad peruana no se detendría y nuevos platos saldrían tales como el popular pollo a la brasa en 1950. Sin embargo, los finales de este siglo serán recordados por el reconocimiento internacional que empieza a ganar su gastronomía. Diversos chefs que han surgido en las últimas décadas, tales como Virgilio Martínez, Teresa Ocampo y el reconocido Gastón Acurio, se han convertido en embajadores de la cocina peruana y han dado a conocer su variedad y diversidad que le han dado a esta gastronomía un estatus de talla mundial y que se comenzaría a ver plasmada a principios del siglo XXI. En el 2006, Lima fue declarada como la capital gastronómica de América durante la Cuarta Cumbre Internacional de Gastronomía Madrid Fusión. A esto se suma que desde el 2012, Perú ha ganado 7 veces consecutivas al premio al mejor destino culinario, categoría de los World Travel Awards, superando a países con conocidas gastronomías como Francia, Italia, México, India y Tailandia. Esto coincide con una nueva etapa de prosperidad y crecimiento económico en el que hemos encontrado cifras turísticas nunca antes vistas y que de ley los turistas se quedan maravillados con las delicias de la gastronomía peruana que cada día está más a los ojos del mundo. A esto se suma que a partir de 2013 comenzaría una nueva y reciente migración, la venezolana, por lo que ahora es más común encontrar platos como las cachapas, el pabellón criollo y las muy conocidas arepas. Entonces, ¿la gastronomía peruana seguirá evolucionando? En fin, como ves, la gastronomía peruana es un indicio de la rica diversidad cultural del Perú, sumado a una privilegiada geografía cuyo resultado son los deliciosos platos que disfrutan miles de personas día a día. Si te ha gustado este video, no te olvides de apoyarme con un like, de dejar tu comentario. A ver chicos, bueno, como ustedes han podido apreciar en estos 2 videos que he podido anoche un poco tarde ya tratar de conseguir, he armado mi clase en un par de horas, tratar de darle lo mejor que pueda, porque vuelvo a repetirles, es necesario que ustedes como futuros chefs conozcan bastante de la historia
y de la geografía de nuestro país. Estos videitos, revísenlos con tranquilidad en su casa, me hubiese gustado comentarles, pero todo lo que han visto en el video, prácticamente se los he comentado yo en la clase. No sé, antes de terminar, quisiera, por favor, un comentario final de 1, 2 o 3 alumnos, porque es necesario saber si he cumplido con las expectativas de que ustedes digan, sí, me quedé conforme con la clase. A ver, jóvenes, por favor, antes de despedir. Sí, profesor, nos quedó claro, nos pareció muy bien su clase, profesor. Muy bien, gracias, Abimael. ¿Alguien más, por favor, que quiera comentar un poquito? Me quedé conforme con la clase, profe. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, profesor, mi opinión sería que me gustó la clase, fue muy interesante, porque también gracias a usted que explica y también me gusta cómo lo enseña también. O sea, me agrada porque yo digo, ¿cuándo va a llegar el lunes? Como nos enseña el lunes nomás, dije, bueno, y a mí me gusta, pues, ¿no? Su clase más que todo. De todos los profesores, bueno, yo le prefiero, espero que no escuche a otro profesor, tal vez se puede molestar, pero No, chicos, me encantó de lo hoy día lo que... Muy bien, no se preocupen, chicos. Yo creo que hay que ser honestos. Yo trato de dar lo mejor que puedo porque la dirección se preocupa de que demos una enseñanza de calidad. Y obviamente cuando yo trato de hacer mi clase, por eso que les pido que debemos tener mucha interacción para no que se aburran de hablar, porque yo sé que las clases teóricas pueden aburrir. Pero de todas maneras, en las veces que yo tenga la posibilidad de apoyarlos en alguna consulta o algo, con todo gusto lo haré, porque esa es mi labor, ¿no? Compartir con ustedes mis conocimientos. Espero que esta pequeña clase les sirva de punto de partida para que ustedes tomen bastante interés y vean lo importante que es saber conocer la historia de tu país, su geografía, y así ustedes van a ser unos excelentes cocineros. ¿Alguien más, por favor, antes de despedirme, por favor, quisiera que comenten? John Samata, John Puma, Lilian, alguien más, por favor. Es agradable escuchar que los alumnos digan sí, estoy conforme, entendí, me agradó o no la clase. Profesor, ahí me quedó todo conforme. Usted explica todo bien claro, profesor, le entiendo todo. Y me gustó sus clases, profesor. Muy bien, gracias chicos. ¿Alguien más? Lilian Zulka. Lilian, Sí. ¿te fuiste? No, acá estoy. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí. Ya, ya, bueno, en su clase, bueno, sí, sí entiendo lo que usted explica. La verdad es que nos da teorías, las teorías, pero por más que sean largas, siempre nos da a conocer y la verdad es que sí, sí entiendo. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, Nada más. ¿alguien más que quiera decir algo? ¿Alguien más? A ver. Abimael. Bueno. Bien, jóvenes. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta clase, que no me corresponde como curso, pero si en algún momento consideran que puedo resolverles alguna consulta, con todo gusto los haré. Ya los estoy esperando para su clase del día lunes. Ya he subido la información, así es que pueden ir revisando ya en su plataforma. Aquí también en este curso he dejado una pequeña tarea para que la corrija obviamente el profesor Luis y puedan avanzar, ¿ya? Espero que el lunes... sí, dime. Lo que está diciendo la tarea de la plataforma, ¿qué tarea había dejado? O sea, ¿va a dejar tarea de hoy día? O sea, Sí, aparte de la de este curso de cocina también he dejado una tareita. Ahí está, en el archivo que, bueno, ustedes revisen la plataforma, ustedes van a encontrar en la clase 5 que está en PowerPoint, mi clase en Word, la tarea también en un archivo y en otro archivo Word están los links de los videos que les he mandado. O sea, ingresen al archivo donde dice tarea y ahí está indicado qué cosa es lo que les he dejado. ¿Sí? Ya, profesor, entonces para la próxima clase, el otro profesor, si es que nos va a enseñar, lo va a revisar su tarea, lo que nos dejó. Así es, me imagino que sí, porque ahí él va a ver que yo en la plataforma está todo lo que hemos hecho hoy día. ¿Ya? A ver quién. Sí está, José Gabriel, sí está. Ahora la reviso en el peor de los casos, y si no estuviese, la chequeo ahora. Si es que dice que no está, la chequeo ahorita que termino con ustedes y la subo. Si es que se me olvidó ponerla, la subo ahorita. Pero sí creo que le he puesto. De todas maneras, es en la clase 5 para ustedes de cocina peruana. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Ya será hasta el día lunes nuevamente que nos vemos en Introducción a la Gastronomía. Que pasen
un bonito fin de semana y estudien, chicos, y lean un poco, por favor. La próxima clase vamos a hablar también, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Sí, Hasta el próximo. nos vemos. Cuídese, profesor. Profesor, cuídese, profesor. Hasta el día Buen- lunes. Introducción a la gracias, gastronomía. buen fin de semana, chicos. Hasta luego. Luego, profesor. Hasta luego.